Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro video aquí en Commodity TV. Sí, el día de hoy quiero compartirles esta clase espectacular que tiene que ver con distinciones ontológicas. ¿Sí? ¿Qué son las distinciones ontológicas? Bueno, principalmente lo que llevamos en la carrera como tal, del coaching ontológico. Para todos aquellos que están llevando la carrera o también pues están enseñando o simplemente son profesionales y se están dedicando al coaching ontológico, esta es un aula muy interesante, ¿sí? Así es que el día de hoy mi nombre es Fran Tirado, soy coach, ¿sí? De la escuela de coaching Commodity, ¿sí? Aquí en Ica, Perú. Así es que comenzamos, ¿sí? Bueno, el día de hoy principalmente les voy a presentar una distinción ontológica que tiene que ver con la víctima versus el protagonista, ¿sí? Ustedes tal vez tendrán una idea, pero principalmente el día de hoy le vamos a presentar a alguien más, ¿sí? Para que ustedes puedan distinguir, ¿sí? Tener estas distinciones y puedan ayudar a su coachee o a su cliente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo saber cuando una persona es víctima o saber cuando una persona está siendo un protagonista? ¿Sí? Bueno, recuerden que cada uno de nosotros aprendió, ¿sí? Todos nosotros aprendemos. Hace mucho tiempo, una forma de interpretar lo que pasa, ¿sí? Eso desde pequeños, desde niños, nosotros aprendimos a cómo interpretar lo que pasa y dar una respuesta, ¿sí? Eso lo traemos desde pequeños, ¿de acuerdo? Ahora, miren lo que dice aquí. Y todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Lo grabamos en nuestro cerebro para poder, dice, usarlo en modo automático y optimizar energía, ¿sí? Este es el gran cerebro, el gran sistema que tenemos todos nosotros, y aquí es donde están pues nuestros recuerdos, nuestro pasado, las cosas malas que nos pasaron, las cosas buenas, la historicidad, la percepción de nuestra vida, nuestras creencias, nuestra cultura, en fin, aquí todo está, ¿sí? Aquí todo está, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense qué interesante distinción con la que estamos empezando ahora, del saber de que desde muy jóvenes nosotros crecemos y no solo crecemos, sino que le damos una interpretación a la vida. Si tú que me estás escuchando hubieses nacido en China, no serías ni mejor ni peor, serías una persona totalmente diferente, ¿de acuerdo? Imagínense, ¿no? Una persona que si hubieses nacido en Alemania, en Rusia, donde tiene la costumbre, por ejemplo, de eruptar después de comer, ¿no? Y ellos como cultura, ellos lo hacen porque el hacer un erupto luego de la comida es símbolo de decir que estás satisfecho, que estaba rico. Pero si uno se va a países, no sé, aquí en Latinoamérica, al menos no es bien visto, ¿no? Obviamente es de mala educación. Entonces, fíjense, ¿no? O el tráfico, el tránsito, la educación, la disciplina, en fin, fíjense que somos personas totalmente diferentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa con lo que grabamos y con lo que tenemos en nuestra mente como observador? Llamamos a esta programación de nuestro cerebro, fíjense cómo nosotros la llamamos modelo mental, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un modelo mental. El día de hoy estaba viendo un video en YouTube, donde era un video más o menos de un youtuber que decía pasando un día con un multimillonario en Dubai. Y qué interesante, ¿no? Cómo el modelo mental de
de este señor, de este multimillonario, contaba que le salió mal un negocio y en cuestión de segundos se le ocurrió otra cosa, ¿sí? Otro negocio, otra fuente de ingreso para que pueda, pues, obviamente seguir produciendo riqueza. Fíjense que cómo está el observador, el modelo mental, ¿no? Y entonces yo me ponía a reflexionar y decía, ¿y qué pasaría si este tipo lo insultan, lo critican? Pues obviamente, a mi punto de vista, creo que este señor estaría más enfocado en las cosas que está haciendo, en los compromisos que está teniendo, ¿no? Y dejaría de prestarle atención a las personas. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Que todos nosotros tenemos un modelo mental, ¿sí? Todos nosotros tenemos un modelo mental. ¿Y qué pasa? Ahora, obviamente se trata de actitud ante los hechos, ¿sí? Se trata de mucha actitud. La actitud que cada uno de nosotros tiene, pues obviamente también se va desarrollando desde que nacemos. Vaya, desde que nacemos, ¿sí? Si alguien nos trata mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos echamos a la cama a llorar y esperamos que el gobierno nos ayude, ¿así? O buscamos la solución, ¿sí? Buscamos la solución, ¿no? Entonces un amigo se te acerca y te empieza a contar su problema o un chisme. ¿Y tú qué le dices? ¿Le sigues también la corriente? ¿Le sigues el juego? Recuerden que el chisme termina en los oídos del inteligente, ¿sí? Entonces, ¿qué actitud estás teniendo tú, por ejemplo, frente a las circunstancias? Te robaron, te traicionaron en el amor, en el trabajo. ¿Y qué haces? ¿Te vas a poner a llorar? ¿O es eso? Y decir, esto es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, porque ahora voy a demostrar realmente de qué estoy hecho. Fíjense, simplemente se trata de actitud, ¿sí? Y estos modelos mentales los podemos clasificar en tres, ¿de acuerdo? En tres, principalmente, aquí está la ovejita, el avestruz y el león, ¿sí? Yo les había dicho que principalmente íbamos a hablar acerca de las víctimas y de los protagonistas y de alguien más. Así es que miren, el primero, el segundo y el tercero, simple, ¿de acuerdo? El primero, y ustedes seguramente ya lo están teniendo en mente, es la víctima. ¿Cuántas veces nosotros en alguna oportunidad en nuestra vida nos hemos colocado en esta situación? Nos hemos puesto en el lugar de víctima. Tal vez muchas veces, ¿no? Porque obviamente somos humanos y como tal tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Recuerden que en la vida todo es aprendizaje, ¿no? Fíjense, la víctima. ¿Qué hace la víctima? Dice, es el tipo de persona que busca echar la culpa. O sea, una persona que es víctima se la descubre, se la distingue, ¿no? Como estamos hablando de distinciones, esta persona se la puede distinguir con el simple hecho de que echa culpables. ¿No? ¿Falló? Sí, pero es que yo fallé porque el tráfico. Fallé porque, bueno, lo que pasa es que vino tal y me retrasó. Sí, lo que pasa es que no me pagó tal. O sea, ¿me entiende? Echa la culpa. ¿Sí? Entonces ahí usted vaya distinguiendo si es que tal vez tiene amigos con este tipo de actitud, con este tipo de modelo mental. Segundo, mire, dice, se protege de lo que puedan pensar de él. Una persona que está en el lugar de víctima tiene miedo a lo que le puedan decir, ¿sí? A lo que le puedan decir, a lo que puedan incluso pensar de él. Y mejor por eso no emprende, mejor por eso no invierte, porque si fracasa, pues ¿qué van a pensar la gente de él? Entonces mejor hacer más de lo mismo, ¿no? Ese es el tipo de modelo mental de víctima. ¿Qué más? Dice, no pasa a la acción.
no pasa la acción, pero habla mucho. Es opinólogo de todo, ¿no? Entonces son el tipo de persona que critica a los ricos, el tipo de persona que critica a los que están avanzando, a los que están logrando, a los que se están graduando, a los que están invirtiendo, a los que están emprendiendo, ¿sí? Critica a los líderes, ¿no? Y podemos decir muchas más cosas, pero simplemente dan su punto de vista, su crítica, ¿sí? Y algunos hasta dan crítica constructiva cuando en su vida nunca han construido nada. Y entonces, ¿qué pasa? Se pasan toda la vida criticando al gobierno, al jefe, a la esposa, a los hijos, a los clientes, en fin, a la vida, ¿no? ¿No? Entonces simplemente hablan y hablan y no pasan a la acción. No pasan a la acción. Entonces, por ejemplo, me pareció espectacular cuando escuché creo yo, la mejor definición de lo que es un estadio de fútbol. Y se los comparto aquí. En un colegio, ¿sí? En un segundo grado, una niña, la maestra preguntó: a ver, niños, ¿ustedes saben? ¿Alguien me puede decir qué cosa es un estadio de fútbol? Y una niña se levantó y dijo: profesora, yo. La maestra le dio la palabra y esta fue la definición que para mí es extraordinaria de la niña. Y dijo: un estadio de fútbol es el lugar donde un hombre endeudado, asalariado, con poco tiempo de vida, le grita perdedor a un jugador de fútbol multimillonario, ¿no? Y famoso. Entonces fíjense, ¿no? Qué increíble, ¿no? Los estadios de fútbol están llenos de, por ejemplo, de víctimas, ¿sí? O de espectadores, y ven cómo las personas están haciendo el juego. Fíjense si la vida fuera así. O casualidad, la mayor cantidad de personas no está en la cancha de fútbol, están en las tribunas observando simplemente a 22, a 23 y tantos con los jueces y árbitros, pero nada más. Y ahora les digo, qué casualidad que se parezca un estadio de fútbol al mundo, ¿no? Donde el 95-96% de las personas a nivel mundial viven, ¿no? Viven trabajando dentro de un sistema, ¿no? Criticando que no les alcance el dinero, y solamente el 4% están haciendo que las cosas pasen en el mundo, ¿sí? Entonces, principalmente estas son las características de una persona que está en el plan de víctima, ¿sí? Ahora la víctima, por ejemplo, decíamos, ¿no? Que es el tipo de persona que busca echar la culpa. ¿Y a quién se puede echar la culpa? Miren, a mi mujer, esposo, al país, a mi jefe, al clima, a otra persona, a sí mismo. Cuidado con esto, con echarse la culpa a sí mismo, con lamentarse, con decirse que es un idiota, un tonto, que nunca lo vas a poder hacer, que no te perdones a ti mismo, en fin. Eso te paraliza, ¿sí? Echar la culpa al clima, Dios mío, o sea, ¿qué culpa tiene el clima de que te hayas hecho tarde al trabajo? ¿Qué culpa tiene el clima de que tú no hayas podido cumplir con tus compromisos? O sea, es algo ilógico incluso, ¿no? Cuando hablábamos que se protege lo que puedan pensar de él, ¿no? Muchas veces se oculta información, se justifica con historias. Cuando digo se oculta información es principalmente decir la verdad de lo que pasó, ¿no? Y tiene que ver mucho con las excusas. A veces se justifica con historias, ¿no? Y se cuentan unas historias increíbles, ¿no? Y las excusas aparecen. Recuerden que las excusas, la palabra excusa viene de ex, que significa fuera, cusa viene de causa, ¿no? Entonces cuando el compromiso, la causa, lo ponemos fuera del foco, entonces aparecen las excusas.
¿no? Y recuerden que las excusas son el lenguaje de los pobres, ¿sí? Entonces, atención acá, líderes. Mucho cuidado con esto. Y cuando se dice que no se pasa la acción, ¿qué pasa? Muchas veces aparece el no puedo, que es imposible, que no se puede, que es inútil, no nos van a dar. Y aparecen esas palabras, y aparecen esas personas pesimistas y negativas, ¿no? Entonces, cuidado acá. Si tienes cerca a una persona que le gusta echar la culpa, tú la escuchas a menudo echarse la culpa del mismo, al clima, el país, al esposo, en fin. Además de eso, da excusas, oculta información. Y a pesar de eso, no pasa la acción, empieza a decir que no se puede, que es imposible, que no puede, que es inútil. Por favor, toma un taxi y aléjate de esa persona. ¿Sí? Es el mejor consejo que te puedo dar. Y empiezan a decir, ¿no? Me pasó de todo, me da pena, ¿no? Entonces son simples ovejitas, ¿de acuerdo? Ahora el número 2, ustedes dirán, pero si hablamos de víctima, el número 2 debe ser los protagonistas. Pues déjenme decirle que no. Es el avestruz. El avestruz es un tipo de modelo mental muy interesante. ¿Qué pasa? Este tipo de modelo mental espera resultados con gran optimismo y positivismo, ¿sí? Además, desaprovecha el presente. Y para no accionar, recurre a patrones, o sea, a rutinas, a cosas de lo mismo, ¿sí? Entonces esto de acá lo vamos a explicar, ¿sí? Este modelo, que es el avestruz, espera resultados con gran optimismo y positivismo, a diferencia de la víctima, que simplemente decía que no se podía, que es inútil, que es imposible. Pero desaprovecha el presente, o sea, el tipo es muy soñador, se engancha con el futuro y no vuelve, ¿sí? A ver, dice que espera resultados con gran optimismo y resultados. Por ejemplo, el universo proveerá, mi ángel de la guarda, o incluso la suerte, en fin, pero la cosa que espera que sucedan cosas buenas en su vida, pero lo espera, nada más, espera que alguien toque la puerta y le ruegue por trabajar, ¿no? Entonces, desaprovecha el presente, ¿no? Procrastina, ¿no? Habita en su zona de confort, ¿no? Entonces, las personas que procrastinan, pues obviamente dejan siempre lo que tienen que hacer hoy para después, ¿no? Y así van posponiendo y posponiendo, ¿no? Y entonces nunca, obviamente, no le dan ese valor que deberían darle, perdón, al presente, ¿no? Y valorar cada minuto, ¿no? Es increíble. ¿Y qué dice? Para no accionar recurre a patrones, ¿no? Patrones de miedo, patrones de dudas, actitud ingenua, ¿no? Y entonces fíjense que este tipo de modelo está, digamos, le saca un poco de ventaja, pero no es suficiente para alcanzar los resultados que nosotros buscamos. Cuando hablamos de actitud ingenua, principalmente como este modelo mental del avestruz, dice, tengo un proyecto, lo voy a lograr, pero, ¿no? Mañana empiezo, ¿no? Quiero dejar el lunes empiezo la dieta, ¿no? El lunes empiezo la dieta, ¿no? Es muy diferente a una persona que está en el plan de víctima y dice, bueno, ¿por qué tengo que hacer dieta? Además, tú tienes la culpa, mujer, porque tú eres la que me hace engordar, o el trabajo, la ansiedad que tengo me hace comer y no se puede, no puedo. Pero al menos en el modelo del avestruz, principalmente, al menos está ahí, ¿no? Un poquito ya, ¿no? Avanzando, pero tampoco es suficiente, ¿no? Dice, tengo un proyecto, lo voy a lograr, pero mañana empiezo,
no quiero bajar de peso, no quiero ejercitarme, o quiero empezar a leer un libro, pero ya mañana o desde la próxima semana, ¿no? ¿Y cuántos han hecho promesas, por ejemplo, en el mes de Año Nuevo, en el mes de enero, ¿no? En los primeros días, uno siempre en Año Nuevo uno hace esas promesas de que va a bajar de peso, va a leer, va a salir de las deudas. Y pues ahora estamos ya casi 21 de enero y todavía no has comenzado. Entonces cuidado con esto, ¿no? Agacha la cabeza. No, ya se va a dar cuenta solo. Fíjense que esta actitud ingenua tiene que ver también mucho con el suponer, ¿no? El suponer. Personas que suponen, ¿no? No, pero se suponía, ¿no? Pero no, yo pensé, no, yo imaginé que tú lo ibas a hacer, ¿no? Entonces, es una actitud ingenua, ¿no? Y recuerden que el primer paso para cometer un error es suponer. Así es que mucho cuidado con eso. Pero el número 3, ustedes ya estarán ahí teniendo una idea de cuál es el modelo mental que les tengo ahora. Pues obviamente, ¿no? Obviamente es el rey de la selva, ¿no? El protagonista, ¿no? Entonces, el protagonista principalmente tenemos que es el modelo mental que todo líder debe tener, ¿no? Que todo líder debe tener. Fíjense esta distinción muy importante, ¿no? Ahí está la reina. ¿Qué hace el protagonista? Dice que los problemas no existen, son desafíos. Miren, que esto es interesante. Un protagonista de la vida, realmente una persona que se siente protagonista de su vida, problema que llega a su vida, no lo ve ni siquiera como problema, sino como desafío. ¿No? Qué interesante que uno pueda, pues obviamente vamos a tener problemas, pero que los veas como desafíos y tú no sientas realmente que es un problema, sino que es un desafío, que después de esta circunstancia negativa, pues obviamente te vas a convertir en una persona con mucha más experiencia, más sabiduría, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más? En sus explicaciones se incluye, ojo aquí, ¿no? Que un líder también tiene que rendir cuentas, ¿sí? Pero a diferencia de la víctima, no echa la culpa, sino que se incluye. Y sobre todo aprende de sus errores. Una persona que es víctima o que es como el avestruz, pues obviamente no aprende de sus errores. Bueno, principalmente yo les digo que no van a aprender de sus errores, no porque no quieran aprender errores, sino porque principalmente la víctima no comete errores. Y tú dirás, Frank, ¿cómo que no comete errores? Seguramente se equivocará mucho. No comete errores porque no acciona, ¿recuerdan? Entonces, una persona, ¿cómo va a cometer errores si nunca le da acción a su vida? ¿No? Entonces, los protagonistas aprenden de sus errores. Y otra cosita, acciona con cada cosa con que se compromete, ¿no? Entonces la diferencia está entre vivir comprometido y vivir condicionado. Un líder vive comprometido, ¿sí? Comprometido. Desde ya, el día lunes pone sus metas para toda la semana, ¿no? Y es así su ritmo de vida, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Y entonces se empieza a comprometer y es responsable. Ahora, fíjense lo que dice este protagonista, este modelo mental. Sé que puedo solucionarlo, dice. Y esto es lo que habíamos visto, ¿no? Hagámoslo ahora. Fíjense las maneras de hablar. ¿Cómo contribuí yo a que esto ocurriera? Fíjense la manera en que se hace la pregunta una persona que está en el modelo mental de protagonista, ¿sí? Entonces no dice,
¿A quién tengo que echar la culpa? ¿Por qué ocurrió esto? Diosito, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí? O sea, no. ¿Cómo contribuí yo a que esto ocurriera? Fíjense la pregunta. ¿Qué podría haber hecho mejor? Esta pregunta es muy poderosa porque te abre la posibilidad de que tú puedas observarte, observar tus acciones, ¿no? Por ende ahí tal vez hubo una acción donde no le diste el 100%, ¿no? Y se necesitó mucha más acción. Entonces tú puedes mejorar o también puedes quitar, puedes incorporar, puedes omitir acciones, en fin, tú te vas observando. Pero miren, ¿qué podía haber hecho mejor? ¿No? Entonces estás en un concurso, un casting, qué sé yo, y tú fallaste, perdiste y te haces la pregunta, no, es que el jurado estaba comprado, en que no me dio tiempo de practicar. O simplemente hacerte la pregunta, ¿qué podía haber hecho mejor? ¿No? Esa es la forma en la que un líder coach, ¿sí? Tiene que conversar. Hablamos que aprende de sus errores. Acciona con cada cosa con que se compromete. Eso también es muy importante. ¿Sí? ¿Con qué se compromete? ¿No? Entonces, para finalizar esta bonita, para mí me encantó realmente compartirles esta aula, que yo sé que a todos mis amigos que me están viendo, ¿sí? Ustedes van a poder ya tener una distinción mucho más clara para que ustedes puedan seguir llevando esta carrera de coaching ontológico, o simplemente si ya están ejerciendo su carrera como tal, pues también tengan algunas distinciones para que puedan no solo ayudar, sino apoyar a sus clientes. En conclusión, el ser humano significa ser capaz de elegir en libertad. Ahora es mucho más conveniente poder elegir en libertad que poder elegir bajo presión, ¿sí? Cuando estás molesto, cuando estás triste, te pones a elegir, no, cuando estás en libertad. Quizá el ejercicio más importante de esa libertad es la decisión de vivir como víctima, avestruz o protagonista. Así es que, querido amigo, querido líder que me estás viendo, sí, querido estudiante, déjame decirte que hoy es el día en que tú tienes que tomar la decisión y decir cómo quiero vivir, como víctima, como avestruz o como protagonista. Mi nombre ha sido Frank y ha sido un gusto realmente poder compartirte esta aula de coaching ontológico. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Un abrazo.